Muy bien. Entonces vamos a empezar a compartir pantalla. Buenas noches con todos otra vez. Y vamos a empezar las clases de cardio. Muy bien. Entonces, primera clase de cardiología, chicos. Vamos a hablar primero de la semiología cardiológica y lo que respecta al examen físico cardiológico. Primero. Muy bien. Este es un poquito el índice de lo que vamos a ver, el examen físico cardiovascular, ¿no? Todo lo que es historia clínica, pulso arterial, pulso venoso. Esto de acá es pregunta examen, ¿ya? Hay que tener bien claro eso del pulso arterial y el pulso venoso. Sobre todo el pulso venoso, ¿no? ¿Qué es la onda A? ¿Qué es el valle X? ¿Qué es la onda V? ¿No? Todo eso. Inspección del precordio, palpación del precordio, percusión y auscultación. Eso es más que nada cardiovascular. Muy bien. Entonces, empezamos. ¿Por qué vienen los pacientes a cardiología o por qué vienen por temas de cardiología? Vienen generalmente por disnea, la disnea, ¿no? Y la disnea se define como una falta o sed de aire, pero la definición va más allá. Y ustedes tienen que saber diferenciar una disnea cardíaca versus una disnea respiratoria. La disnea cardíaca es la que tiene ortopnea. Generalmente tienen ortopnea, ¿no? Ustedes ya saben que ortopnea es la disnea al decúbito, ¿no? Disnea al decúbito o cuando el paciente está echado, ese es ortopnea. Generalmente los pacientes cardiológicos tienen disnea al decúbito o ortopnea, diferente a los pacientes neumológicos que ellos sí no tienen ortopnea. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Tipos de disnea: disnea al esfuerzo, disnea al reposo, la continua, la paroxística. Esto es muy importante. Cuando les digan disnea paroxística, ¿no? Y nocturna, ustedes van a pensar en edema agudo de pulmón, ¿ya? Esa es una fija siempre. Disnea paroxística nocturna, DPN, es EAP, edema agudo de pulmón, ¿no? ¿Y qué valvulopatía, Julio, me causa edema agudo de pulmón? La estenosis mitral. ¿De acuerdo? La estenosis mitral causa edema agudo de pulmón. ¿Y cómo se expresa en el paciente? Con la disnea paroxística nocturna. Y es aquella disnea que despierta al paciente súbitamente en la noche con una falta de aire, una sed de aire tremenda. Eso es muy importante. Entonces ya saben una fija, ¿no? Disnea paroxística nocturna. La disnea de esfuerzo, por ejemplo, es la disnea de la insuficiencia cardíaca, ¿no? La de reposo también. La de reposo ya es, recuerdan, un IJA grado 4. La de esfuerzo puede ser 1, 2, 3, dependiendo, pero cuando te digan disnea de reposo, ya es NIJA 4. Muy importante. ¿Qué más? La disnea de reciente inicio siempre es patológico en ausencia de, ¿no? Eso es muy importante. Cuando tengas un paciente, una disnea de reciente inicio, va a ser siempre patológica en ausencia de ejercicio, que esté consumiendo fármacos. O sea, en otras palabras, cuando tú evalúas la disnea, no tiene que haber algún factor desencadenante que no sea patológico, ¿no? Por ejemplo, si el paciente hace ejercicio o si ha aumentado de peso o alguna otra causa, te puede hacer pensar que la disnea es por eso, ¿entiendes? Entonces, una disnea se va a considerar patológica cuando haya ausencia de antecedentes, ¿no? Entonces, paciente sin antecedentes y tiene disnea es patológica, ¿no? Aquí está la famosa clasificación de la NIJA, ¿no? La New York Heart Association, recuerda, NIJA. Esta es clave y esta es pregunta examen, sí o sí, la clasificación de la NIJA. Grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Y lo vamos a aprender con ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquel paciente que presenta disnea, ¿no? Acá lo vamos a aprender de manera más práctica. Grado 1 es más de 100 metros. Cuando el paciente recorre más de 100 metros o más de 2, 3 cuadras o manzanas y le da disnea, ese es una grado 1, recién a los más de 100 metros. Grado 2 es menos de 100 metros. ¿Ya? Ahora, también la dividen en escaleras. Si el paciente, por ejemplo, sube o la disnea ocurre cuando sube más de 2 escaleras, ¿no? O sea, más de 2 escaleras más de 2 pisos.
sea, por ejemplo, el señor Juan es un paciente de 60 años que vive en el cuarto piso, ¿no? Y no hay ascensor, él tiene que subir las escaleras y normalmente no tiene disnea, no tiene disnea porque sube tranquilo, descansado, llega, se cansa, pero no al rango de querer tragar aire, de que tenga sed de aire, no. Entonces, si ese paciente cuando sube más de dos escaleras tiene disnea, es un grado uno. En cambio, el paciente de grado 2 no es con, no, no esperamos hasta dos escaleras, sino él con una escalera, ¿no? Con subir un piso o hasta dos, ya está cansado, ya está con Disney, no puede, tiene que descansar, ¿entienden? Entonces la Disney es algo muy subjetivo de cada paciente. Y como les digo, no, tenemos que prestarle bastante atención porque es un motivo de consulta frecuente y afecta sobre todo la vida personal del paciente a nivel biológico, pero a nivel también psicológico. ¿Por qué? Porque el paciente por la disnea a veces no quiere comer, a veces no quiere cambiarse, a veces no quiere salir a la calle, ¿no? ¿Por qué? Porque le produce sensación de ahogo, sensación de falta de aire. Entonces, ustedes ya van viendo que el NIJA 1, que es paciente presenta disnea o dolor precordial cuando realiza grandes esfuerzos, pero acá no te describe, ¿no? ¿Qué grandes esfuerzos? ¿No? Cuando te dicen correr, pero tiene que ser más de 100 metros, ¿no? Y tiene que ser un ejercicio bien extenuante, ¿no? Subir varios pisos, por ejemplo, más de dos pisos. Deportes, trabajos físicos intensos y que efectuaba antes sin molestias, ¿no? Poco tiempo antes no le da molestias. Grado 2 ya también el paciente presenta disnea o dolor precordial cuando realiza esfuerzos moderados cotidianos, como por ejemplo caminar, correr un breve trecho. O sea, un breve trecho es más o menos, por ejemplo, una o dos cuadras, ¿no? Una o dos manzanas. En cambio acá sería más de dos manzanas, ¿no? Más de dos cuadras. Y el grado 3 ya la palabra clave es actividades cotidianas. Grado 3 es actividades cotidianas. Higiene, cambiarse, ¿no? Vestirse, hablar, comer. Esa es la palabra clave, ¿ya? Paciente que no puede ni siquiera realizar sus actividades cotidianas, NIJA grado 3. Y el grado 4 ya es por descarte, ¿no? El grado 4 es reposo, disnea en reposo. Muy importante. ¿Qué más? Chicos, entonces ahí tienen que tener eso presente. Esta llavecita de acá, esta llavecita lo van a encontrar en el Argente. ¿Qué significa? ¿No? Es un concepto clave, ¿no? Por así decirlo. Una llave abre una puerta, entonces este concepto también te ayuda a entender cosas. Entonces, de la misma manera, la disnea cardíaca tiende a acentuarse en las últimas horas del día. A ver, entonces ahí, ¿qué dice? Que la disnea cardíaca es vespertina. Primer concepto que tiene que saber. Cuando te digan la palabra vespertino, tú vas a pensar 2 a 3 de la tarde. 2 a 3 p.m. En realidad es toda la tarde, pero más frecuentemente 2 a 3 p.m. Todo lo que tenga que ver con corazón se acentúa en la tarde. 2, 3 de la tarde. Por eso viene el término vespertino. No, a causa de la mayor congestión venosa pasiva pulmonar ocasionada por las actividades diarias, mientras que la disnea por afección pulmonar es más intensa después del reposo nocturno, o sea, disnea matutina, debido a la mayor hipoxemia que acaece o acontece durante el sueño, ¿no? Ahí debería ser acontece mejor, ¿no? Entonces, la disnea pulmonar es la disnea matutina, 6 de la mañana, 7 de la mañana, esa es la disnea pulmonar, claro. Y también acá está la disnea, bueno, no podría ser la disnea, pero acá está también el edema renal, ¿no? Entonces, chicos, eso es para repasarlo, ¿ya? Entonces, conceptos de repaso, repaso mejor dicho, rápidamente, conceptos claves. Si me dicen disnea de vespertina, 2 a 3 de la tarde, les dije, ustedes piensan en corazón. Y si les dicen disnea matutina, o sea, en la mañana al despertarse, pensamos en afecciones pulmonares. ¿Ya? Muy importante. Eso es bastante importante para que diferencien la clínica, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo que hacer un caso clínico de cardiovascular, ¿no? ¿Qué diría? ¿La disnea dónde sería? ¿En la mañana o en la tarde? ¿Dónde debería ser la disnea, chicos? Si es más de origen cardíaco el disnea, la disnea.
Vespertina en la tarde. Ya chicos, perdón, ha sido un- ¿eh? Una pequeña desconexión, pero ya regresamos. A ver, entonces como les decía, ya saben, disnea matutina, ¿no? De origen pulmonar y disnea vespertina de 2 a 3 de la tarde, ¿ya? Muy importante, para que lo tengan en cuenta para sus casos clínicos, para sus discusiones. ¿Qué más? Llave. Acá hay varias cositas, ¿no? Bueno, acá hay un caso clínico que está atrás, bueno, ya. Acá. En este punto es importante recordar que el desarrollo de una insuficiencia cardíaca derecha con reflujo tricúspide importante alivia de manera significativa la ortopnea de todo paciente con insuficiencia cardíaca izquierda. Entonces, para entender esto, ¿no? ¿Cómo lo podrían entender? A ver. Entonces, ¿cómo podrían entender este concepto? A ver. Lo podemos explicar fácilmente, ¿ya? Bien. Si yo, por ejemplo, tengo una insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no? Porque ustedes ya saben cuál es la insuficiencia cardíaca más frecuente, es la izquierda, ¿no? Es lo más importante, la izquierda. Ahora, y cuando les ven, ¿cuál es la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca derecha? Pues la izquierda. Lo más frecuente es que la derecha sea por causa izquierda. O sea, que la izquierda procese a ser derecha, ¿no? O sea, progrese, mejor dicho, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, si yo tengo una insuficiencia izquierda, ¿no? Ustedes se imaginan y piensan en el ventrículo izquierdo, en la aurícula izquierda, ¿no? Muy importante. Entonces, dibujamos rápidamente acá para que entiendan, ¿no? Ahí, acá, más o menos, este corazón izquierdo, ¿recordarán? Ya, entonces, ¿qué pasa? Como hay una insuficiencia cardíaca izquierda, todo el flujo o el reflujo se está yendo por las venas pulmonares. Por las venas pulmonares. Se está yendo por las venas pulmonares, al pulmón, obviamente, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Está habiendo congestión venosa y insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no? Congestión venosa, eso causa edema agudo de pulmón, ¿cierto? Entonces el paciente se siente congestionado, ¿no? Con disnea. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un momento, que se llama la válvula tricuspidia, ¿no? ¿Recuerdan? La tricúspide, acá está la tricúspide. Entonces, esta tricúspide va a ceder. ¿Por qué? Porque la presión de la de acá, de las venosas, de las arterias de las venas pulmonares, va a afectar a la arteria pulmonar. El reflujo va a llegar a la arteria pulmonar y se va a chocar con el ventrículo derecho y va a seguir afectando para pasar a la aurícula derecha, va a afectar también a la válvula tricúspide. O, en otras palabras, cuando tengan un paciente que está con una clínica de insuficiencia cardíaca izquierda, que pasa a aliviarse los síntomas de manera abrupta, o sea, es un paciente que está le falta el aire, está muy mal, y de la nada se puso bien, ¿qué pasó?
que esa insuficiencia cardíaca izquierda se pasó al lado derecho, y ¿qué cosa produjo? Como dice acá, desarrolló una insuficiencia cardíaca derecha. O sea, cuando la izquierda causa insuficiencia cardíaca derecha, los síntomas de la izquierda disminuyen. ¿Por qué? Toda esa congestión que estaba en los pulmones, toda esa congestión de los pulmones, la lleva al ventrículo derecho, a la derecha, y entonces el paciente calma, ¿no? Calma la clínica. Por una atenuación de la congestión pulmonar. Entonces, ¿por qué se atenúa la congestión pulmonar? Fácil, porque toda la congestión pulmonar se ha ido al corazón derecho, o la mayoría de ella, ¿no? Se ha ido al corazón derecho, entonces el paciente se calma. Entonces, pregunta examen también. ¿Qué más? Muy importante. Entonces, acá tenemos un pequeño caso clínico, ¿no? Que les puede ayudar. Caso clínico de la gente. Un empleado gastronómico de 76 años tiene una estenosis aórtica de varios años de evolución. Desde hace un año presenta una disnea progresiva que ha llegado a la ortopnea. Pregunta, chicos, si ha llegado a la ortopnea, ¿ustedes creen que es cardiovascular, sí o no? Ortopnea. ¿Qué creen? Cardiovascular, ¿no? Probablemente cardiovascular, ¿verdad? A ver, vamos a ir pidiendo participaciones a los chicos, ¿ya? Es, a ver, ¿está Karen Ramírez? Sí, sí estoy. Buenas Ah, ya, noches. Karen. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí. ¿Nos puedes ayudar leyendo? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Sí lo ves? No, ¿nos puedes Sí. dar una mano y leyendo el capítulo? ¿Sí? A ver, Ya. te escuchamos. ¿Desde el comienzo? Sí, Ya. para repasarlo. Ya. Leoncio, un empleado gastronómico de 76 años, tiene una estenosis valvular aórtica de varios años de evolución. Desde hace un año presenta disnea progresiva que ha llegado a la ortopnea, que lo obliga a dormir semisentado. Consulta porque ha aumentado 5 kilos de peso en los últimos 15 días y por la presencia de un dolor casi permanente en el hipocondrio derecho. Además, manifiesta sentirse mucho mejor de la falta de aire, ya que puede dormir acostado en posición horizontal. Ya, muy bien, Karen. Listo. Entonces, chicos, acá se esto, ¿no? A ver, vamos a preguntar a otra persona. Las mismas preguntas que están en el caso. A ver, nos dice Kiara Ramos. Kiara. A ver qué nos dice Kiara. ¿O qué nos dice Pamela? Paola. Vamos llamando Rosario. Rosario Peña. Peñas, ¿no? Sheila Maita. A ver quién nos puede ayudar con las respuestas. Sí, Una apreciación. Julia, buenas noches. ¿Qué tal, Sheila? Muy bien, Sheila. A ver, te escuchamos. ¿Cómo crees o cómo se explica la mejoría de su tolerancia al decúbito? ¿Por qué crees que este paciente antes necesitaba dormir, no, como dice acá, ¿no? Necesitaba dormir semisentado por la ortopnea y de la nada Claro, ya puede dormir en posición horizontal? ¿Por qué? como tú, ¿Por qué tú mencionaste, mejoró su sintomatología? ¿Qué piensas? a ver, primero sé que ha aumentado 5 kilos de peso en los últimos 15 años, entonces creo que esto es por la acumulación de líquidos, ya por el edema. Ujú. Eh, También tú mencionaste que cuando ya la persona se recupera, o sea, tiene una insuficiencia cardíaca izquierda, pero esta persona se va a recuperar, es porque la congestión pulmonar va a pasar al lado del pulmón derecho. Entonces va a desarrollar a lo que es una insuficiencia cardíaca derecha. Claro, va a pasar del corazón derecho. Ujú, corazón derecho. Muy bien. Claro. Claro. Muy bien, Sheila. Justamente esa es la razón. Muy bien. Muy bien. Gracias por la participación. A ver. Como menciona Sheila, es cierto, es el concepto que hemos estado repasando, ¿no? Es por eso que
este paciente de 76 años, ¿no? Ya mayorcito, ¿no? El señor, ya clasificaciones, ¿no? Miren, recuerden, ¿cuál es la principal causa de estenosis aórtica? Las calcificaciones, ¿no? O mejor dicho, la causa cronológica, por tiempo. Normalmente la válvula aórtica se calcifica. ¿Ya? Es muy importante, se calcifica el tiempo. Degenerativa, ¿no? Muy importante. Ahora, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este paciente que antes dormía semisentado y que había aumentado 5 kilos de peso, estaba congestionado venosamente hablando. Congestionado venosamente hablando. Pero ¿qué es lo que pasa? De un momento a otro, su insuficiencia cardíaca izquierda progresó al lado derecho. ¿Y por qué le está dando dolor cuando derecho? Por la hepatomegalia, ¿no? Hepatomegalia. Tiende la cápsula, ¿no? Y causa dolor en hipocondrio derecho por una hepatomegalia. Y además refiere sentirse mucho mejor de la falta de aire ya que puede dormir acostado en posición horizontal. Esto es algo clave porque el paciente puede pensar que se ha recuperado solo y ya no acudir al clínico, pero el clínico siempre tiene que investigar, ¿no? Todos los signos y síntomas que puede haber tenido el paciente y por qué ha cambiado esa clínica, ¿no? Entonces ya saben, ¿no? Esto es una moral, decirlo, de esta parte, ¿ya? Siempre que los síntomas calmen, piensen en a corazón derecho. Muy bien, ¿qué más? Esto de acá podemos también repasarlo, ¿no? Esto de acá más, estos son conceptos de la gente, si se dan cuenta, básicamente son conceptos de la gente, ¿no? Algunas partes claves. Bien. Miren, acá. Es importante que no pocos episodios de disnea paroxística, en especial los desencadenantes por la noche, sin llegar a la etapa de edema agudo del pulmón, pueden de obstrucción respiratoria debido a edema de la mucosa y espasmo. O sea, en otras palabras, traducido, de que no todos, ¿no? O sea, que la disnea paroxística no es todo, sino hay otros también de disnea paroxística nocturna, ¿no? Que son desencadenados por edema, que no son desencadenados por edema agudo de pulmón, pero que están acompañados de obstrucción respiratoria, debido a edema de la mucosa y espasmos de la musculatura lisa de bronquios, pues, ¿no? Entonces, si un paciente se despierta en la noche súbita con falta de aire, está bien, yo sospecho de una disnea paroxística nocturna, de origen cardiovascular, pero, ¿no? ¿Y por qué se está despertando ese paciente? Porque se está despertando por el edema agudo de pulmón que tiene, ¿no? Eso es lo que hemos estado hablando ahorita. Disnea paroxística nocturna, vascular, obviamente, ¿no? Por causa de insuficiencia cardíaca izquierda, y recuerda que la insuficiencia izquierda le causa al paciente edema agudo de pulmón, ¿no? Entonces, esto es lo clásico, ¿ya? Pero pueden haber otras disneas paroxísticas que no sean por edema agudo de pulmón, mencionan, y que se acompañen obstrucción respiratoria, edema de la mucosa y espasmo. En estos casos, es clave que nosotros auscultemos roncantes y sibilantes. Eso es muy importante. Aparecen roncos y sibilantes que nos van a recordar al asma bronquial, ¿no? Y con el que no pocas veces se lo confunde. O sea, en otras palabras, existe el término asma cardíaco. Eso es muy importante, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos entender de este concepto? De este concepto podemos entender que si tenemos un paciente con roncantes, sibilantes, y que nos parece o nos impresiona, puede ser un asma cierto, pero también puede ser un asma cardíaco. O sea, ¿no? No necesariamente por un edema agudo de pulmón, pero sí por alguna obstrucción respiratoria, edema, espasmo de la musculatura, ¿no? Por hipoxemia. ¿Y por qué por hipoxemia? Porque el corazón puede ser una insuficiencia cardíaca o cualquier otra enfermedad, ¿no? Cardiovascular. Entonces, las enfermedades cardiovasculares también dan roncantes sibilantes, ¿no? ¿Por qué? Porque dan hipoxemia, ¿no? La hipoxemia que produce. Eso es muy importante, hipoxemia. ¿Ya? Produciendo asma cardíaca, muy importante. Muy bien. Entonces, eso es lo principal, ¿no? Asma cardíaco. El asma cardíaco, siempre hay que sospechar del asma cardíaco. ¿Qué más? Vamos disnea.
¿no? Todas las disneas, neumonías, bronconeumonías, neumonías bacterianas, el mecanismo predominante de la disnea, inhalación de gases tóxicos, linfagitis carcinomatosa, el síndrome de dificultad respiratoria del lactante, es muy importante, síndrome de dificultad respiratoria del adulto, ¿no? Este es, por ejemplo, el del COVID-19, ¿no? Bueno, ¿no? El del COVID-19, el SIDRA, ¿no? Yo le llamo SIDRA para acordarme, ¿no? Pero en realidad es SIDRA sin I, es SIDRA, ¿no? Ahí está, SIDRA. ¿No? Bueno, le ponen una I y se puede... Entonces, SIDRA es el síndrome de distrés respiratorio del adulto y se caracteriza por una disminución del PAFI, ¿no? También del PAFI, ¿no? ¿Recuerdan? La presión arterial de oxígeno sobre el FiO2, ese es el PAFI. ¿Recuerdan? Puede ser leve, puede ser moderado, puede ser severo. Por ejemplo, el severo es menos de 100, ¿no? Importante. ¿Qué más? La disnea también puede ser porque tú evacúas rápidamente un derrame o un neumo, o sea, lo drenas rápidamente. Entonces, ¿qué pasa cuando tú drenas rápidamente un neumotórax? Bueno, el neumotórax, en otras palabras, se drena rápidamente o un derrame, aspira rápidamente en la toracosis. Puedes disminuir la presión intersticial e intratorácica rápidamente, lo cual puede llevar a una disnea. Obstrucciones agudas, también. Edema pulmonar de altura, ¿no? De 2.000 a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Y otras enfermedades, ¿no? Que también pueden producir disnea. Muy bien. Entonces, vamos a pasar a hablar, chicos, de la historia clínica. La historia clínica, como la anamnesis es clave en estos pacientes cardiovasculares. La anamnesis, preguntarle la edad. Dependiendo de la edad, a sospechar en qué patología puede ser del paciente, ¿no? Esto es algo que se está olvidando mucho. Yo tengo un paciente de menos de 5 años que tengo que sospechar de cardiopatías congénitas, miocarditis, miocardiopatías. Si tiene entre 5 a 12 años, fiebre reumática, miocardiopatías, sí, las cardiopatías congénitas, pero aparece la fiebre reumática, ¿no? La fiebre reumática empieza a tomar importancia. 13 a 25 años, síndrome de pánico y neurosis. No, esto es, por ejemplo, de los pacientes que tienen trastornos psicológicos o psiquiátricos, o que, por ejemplo, tienen fobia social o algún trastorno de base, ¿no? Psiquiátrico de base, y que los hacen hiperventilar y los pueden llevar a una disnea. De 26 a 40 años, valvulopatías. Pasamos a los 40, hay que sospechar hipertensión y cardiopatía coronaria. No, eso es por eso que a partir de los 40 años, no, ya hay que sospechar de patología coronaria y patología de hipertensión. Y de 75 años en adelante, el paciente ya tiene hipertensión, ya, eso es seguro, ¿no? Bueno, la mayoría de pacientes, no siempre es así. Hay que sospechar en aterosclerosis, estenosis aórtica senil, porque yo les dije que la estenosis aórtica, la causa más frecuente es clasificaciones, ¿no? U otras patologías. Muy importante. ¿Qué más? Respecto a la profesión, tienen que sospechar de los famosos trabajadores de cuello blanco, así le llaman, ¿no? O white collars, ¿no? Eso es muy importante, el libro lo menciona, ¿no? Cuando te dicen, cuando tú vas a hablar de un paciente cardiovascular, tienes que chequear su profesión, tienes que preguntarle. ¿Por qué? Porque si es un paciente que está sometido a mucha presión, gerente o alguien del cual depende el futuro de alguna empresa o de algún negocio, ¿no? Eso es muy importante preguntarle. Por eso, a estos trabajadores les llaman trabajadores de blanco. Así lo ponen, trabajadores de cuello blanco. Muy importante. El estado civil, el estado civil. El libro, por ejemplo, este libro, El Suros, no nos menciona de que los pacientes solteros tienen más probabilidad de tener patología cardiovascular que los pacientes casados. ¿Y por qué? Porque al estar solteros tienen más tendencia a tener una vida más desordenada o, por ejemplo, hábitos sociales que son tóxicos, ¿no? Por ejemplo, tabaquismo, alcoholismo, ¿no? Que pueden afectar al corazón. En cambio, por ejemplo, las personas que están pacientes en un estado civil casados, no. O tal vez hay más responsabilidad. No, esto obviamente no es algo absoluto, no es cumplir, pero yo solamente les digo, les menciono lo que nos dice el libro, ¿no? De que el estado civil hay que estudiar. Pero hasta ahorita lo más importante, y que no
no va a haber controversia nosotros, es la profesión, ¿no? En eso estamos de acuerdo todos, que la profesión es un factor de riesgo muy importante. La raza, ¿no? La raza generalmente en los pacientes afroamericanos o los pacientes descendientes de asiáticos también es muy importante. El sexo, generalmente los varones sufren más enfermedades cardiovasculares hasta los 45 años, ¿no? Porque cuando la mujer llega a la menopausia, ya los estrógenos dejan de protegerla y entonces el riesgo cardiovascular se equipara más o menos a los 45 años, ¿no? 50 más o menos. La ocupación, como les decía, ¿no? Que ya les había mencionado, el lugar de residencia en realidad no tiene mucho. No, la alimentación, esto es muy importante también la alimentación. Si por ejemplo es a predominio de carbohidratos, también puede producir más disnea. El hábito de vida, ¿no? Y acá tienen la personalidad. Estos son las personalidades. Y esto tiene que reconocer en sus pacientes, ¿no? En sus pacientes y generalmente hasta en sus familiares. Muy importante. Son de tipo A. Competitivos, ambiciosos, agresivos en los negocios, o tomarse vacaciones. No les gusta relacionarse con el tipo B. Están apresuраdos, trabajan muchas horas y siempre están de mal humor o casi siempre. Eso es riesgo de sufrir un infarto agudo de miocardio, ¿cierto? Pero en realidad, en general, cardiovasculares. Tipo B, personas pacientes, la mayoría de veces ponen de lado y terminan poco a poco, fáciles de llevar, no se envuelven en metas difíciles, temen a nuevos y grandes retos y no les agrada el estrés y son personas apáticas o indiferentes. Es muy importante. Entonces, ustedes saben que lo ideal es tener un equilibrio, no muy estresado por todo, ni tampoco ser muy relajado, ¿no? Como el tipo B, ¿no? Pero entonces, hablando de semiología, ¿cuál tiene más riesgo de enfermedades cardiovasculares? Es el tipo A. ¿Ya? El tipo A tiene más riesgo de tener enfermedades cardiovasculares. Así, con personalidad, tipo A. ¿Qué más? Vamos avanzando. En el examen general, en la historia clínica, tenemos que ver la actitud o postura que toma el paciente. Si tolera o no tolera. La posición del Trendelenburg no lo vamos a tocar ahora, ¿ya? Este es más para el cambio de disnea, pero siempre investiguen que su paciente tolera o no tolera el decúbito. Hábito. Y acá tenemos tres tipos de hábito: mediolíneo, longilíneo y brevilíneo. Importante. Mediolíneo, o también llamado, recuerdan, mesomorfo, ¿no? El líneo o ectomorfo y el longilíneo, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan al longilíneo también, chicos? O el hábito de Quijote, ¿recuerdan? ¿Y cuál es el pícnico? El brevilíneo, ¿no? El brevilíneo es el pícnico. Entonces, generalmente los pacientes que sufren más patologías cardiovasculares son los brevilíneos, pero también los longilíneos. Los longilíneos suelen sufrir de patologías más de trastorno genético. Por ejemplo, un síndrome de Marfan, ¿no? Los pacientes longilíneos, ¿cómo es un síndrome de Marfan, chicos? Un síndrome de Marfan es un paciente alto, delgado, miembros bien largos, miembros inferiores también largos, ¿no? Y ellos tienen válvula aórtica bicúspide, o sea que solo tiene, es una válvula aórtica bivalva, mejor dicho, que solo tiene dos valvas. Y que también sufren de coartación de aorta estos pacientes. En cambio, los brevilíneos, por la eso es muy importante. Evaluar el peso del paciente. Como les había dicho, les habíamos mencionado en el caso clínico, el paciente de peso. Entonces, el peso, ¿es porque realmente ha subido de peso o es por el edema? No, eso es muy importante. Y la fiebre, algunas otras causas. En el edema, chicos, ¿no? El edema de insuficiencia cardíaca es un edema duro. Es un edema duro. Ya, eso es muy importante. El edema de insuficiencia cardíaca, ahorita vamos a ver un videito de un edema de un paciente, empieza siendo blando, ¿cierto? Porque deja fovea. Cuando te dicen blando es que deja fovea, pero se vuelve duro. Se vuelve duro y sin dejar fovea. ¿Ya?
característica de un edema de insuficiencia cardíaca, que se vuelve duro y no deja fovea. Parecido al mixedema, ¿no? Pero insuficiencia cardíaca. Eso es muy importante. Entonces, primero es blando con fovea positiva, y después es duro con fovea negativa. Fobia, ¿no? Fobia negativa. ¿No? ¿Qué más? Acá tenemos algunas otras cositas del pulso, ¿no? Que vamos a ver. La palpación del pulso. Esto es la evaluación más que nada del pulso, chicos. ¿Ya? Yo creo que les podría explicar mejor eso. Bueno, vamos a terminar acá. Entonces, cuando evaluamos el pulso, es muy importante diferenciar a nivel cardiovascular, ¿no? El pulso que es diferente a la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Yo no puedo decir que el pulso es lo mismo que frecuencia cardíaca. Y sobre todo si estamos en... Porque el pulso generalmente es una no transmisión de la onda táctil a la pared de la arteria. En cambio, la frecuencia cardíaca es directamente los latidos. Cuando aumenta la frecuencia cardíaca, taquicardia. Cuando disminuye bradicardia, en cambio, en el pulso se habla de taquisfigmia y bradisfigmia. Muy importante. Esta onda pulsátil del pulso, ¿no? Para la redundancia, es producto de la sístole. Y va a depender, por ejemplo, de muchos factores, ¿no? Por ejemplo, si hay una dureza en la arteria por una fibrosis, no voy a poder palpar bien el pulso. O si hay un aumento de volumen o una disminución de volumen, ¿no? Por ejemplo, pacientes que están con hemorragia, voy a palpar un pulso tardos, por ejemplo, ¿no? Pulso paros y tardos. Porque hay menos volumen sanguíneo, ¿no? Eso es muy importante. Después vamos a repasar todos los tipos de existen, chicos, ¿ya? Todavía no nos aceleramos con eso. ¿Qué más? Vamos a ver pulso arterial versus pulso venoso. Muy importante. Y generalmente esto se evalúa con la palpación. Y como están observando, les puedo palpar, ¿no? La palpación del pulso, más o menos, a ver si me observan, es con 3 dedos. Con 3 dedos, ¿ya? Estos 3 dedos. Medio y anular. Esos 3 dedos palpan el pulso. No solo 2, ¿ah? Si son 3. Son 3. Entonces, los 2 laterales comprimen y el del medio palpa. ¿Ya? 2 laterales comprimen y del medio palpa. Entonces, ¿cómo vas a saber con qué mano palpar el pulso? Es como darle la mano al paciente. A ver, tú le saludas al paciente y yo le voy a dar, por ejemplo, esta mano. ¿No? Esta es mi mano derecha. Y él me va a saludar con su mano izquierda. Esa mano que tú le estás dando al paciente no palpa el pulso de esa mano, sino la otra. No sé si me dejo entender. O sea, yo le doy la mano al paciente como saludando, agarro su manito, ¿no? Le estoy dando mi mano derecha. ¿Qué mano va a palpar el pulso de su mano izquierda de él? La izquierda. Entonces, izquierda palpa izquierda, ¿no? A ver, no, bueno, no, izquierda palpa derecha. Ya no se confundan ahí. Izquierda palpa derecha y derecha palpa izquierda. Ya, hasta ahí vamos bien. Entonces, de nuevo, es como darle la mano al paciente. Le saludas al paciente, tú le estás dando tu mano derecha, ¿no? Y le saludas al paciente y le palpas con tu mano izquierda. Porque le saludas para agarrar el brazo, ¿no? Apoyarte y le palpas con la mano izquierda. Entonces, siempre es contrario. Mano izquierda palpa pulso derecho y mano derecha palpa pulso izquierdo. Ya, eso es muy importante, esa regla, seguirla. ¿Qué más? Entonces, se hace con los 3 dedos centrales, 3 dedos. ¿Ya? Muy importante, 3 dedos centrales para palpar. Los 2 laterales comprimen y el del medio palpa el pulso. Frecuencia cardíaca, en cambio, usando estetoscopio. Y esto de acá es muy importante también. Nosotros, ¿no? Pero si les tendría que explicar, sería, este es el paciente, ¿ya? Ignoren esta mano. Ignoren que no exista esto. Esta es una mano derecha, ¿verdad? Para todos es lado derecho. ¿Ya? Entonces, yo le voy a saludar al paciente, se supone que yo le estoy saludando con mi mano. ¿Qué mano si le doy la mano al paciente, le doy la mano también derecha, ¿no? Ya.
Entonces, mi mano libre va a ser la izquierda. Entonces, acá pongo mis 3 dedos. Acá. Ahí pongo los 3 dedos. ¿No? Eso es importante. ¿Y de qué mano sería? De la mano izquierda, obviamente, ¿no? Porque la mano derecha está saludando. Eso es muy importante. Entonces, siempre el pulso derecho lo palpa la mano izquierda o los dedos de la mano izquierda. Y viceversa, ¿no? Muy importante. Muy importante, chicos, que recuerden eso. ¿Qué más? Esta es una mnemotecnia que también lo saqué del libro, ¿no? Afratips. ¿No? Afratips. Afratips son las características que tiene el pulso. Hay otra mnemotecnia, también hay una mnemotecnia también que se llama Fratis, pero la Afratips es la que tiene que ver mucho más con el argén. ¿Ya? Afratips. ¿Cuáles son las características que un estudiante de semiología, ¿no? En realidad todos deberíamos investigar en el pulso? Anatomía, frecuencia, ritmo, amplitud, ¿no? Eso es muy importante. La tensión, ¿no? Entonces, vamos a empezar estudiando anatomía. Cuando yo evalúo el pulso, tengo que saber por dónde pasa la arteria. Por dónde está pasando la arteria y tener claro el reparo anatómico. ¿Ya? Muy importante. Y si, por ejemplo, estoy palpando una arteria con ateroesclerosis, ¿no? Va a ser más difícil para el pulso. Además, también voy a sentir una dureza en la arteria, ¿no? Entonces, la anatomía, primera conclusión para palpar el pulso. Primera característica. Muy bien. Entonces, eso es muy importante, chicos. ¿Y por qué pongo esta imagen, muchachos? ¿Por qué pongo esta imagen? Esta imagen la pongo más que nada para que vean cómo. No, esto es en realidad para hacer un AGA, ¿ya? Esto es para hacer AGA, pasos para hacer AGA. Pero en estos pasos para hacer AGA está una maniobra que les puede servir mucho, que se llama la maniobra de Allen. Así, maniobra de Allen. Así se llama, maniobra de Allen. ¿Qué es la maniobra de Allen, chicos? Yo voy a agarrar y presionar tanto la arteria radial y la cubital del paciente, ¿no? Y voy a ver que la palma se pone pálida porque no le llega sangre, ¿no? ¿Cierto? Entonces, suelto primero un lado y la palma debe colorearse de nuevo. Y eso significa que esta arteria está permeable. Ahora, suelto, hago lo mismo, pero en este caso ya suelto este lado, pero este lado comprime. Y si la palma también se colorea, quiere decir que las dos arterias son permeables. Ah, muy importante. Y Julio, ¿para qué me sirve esto? Ah, esto te sirve para el AGA, pero también te puede servir para el pulso. Radial, ¿no? Por ejemplo, o tiene alguna colateral. Entonces te puede servir esta maniobra de Allen, ¿no? Que en realidad es para tomar AGA, ¿no? Es para ver si es permeable si es permeable la radial y la cubital para sacar el AGA. Muy importante. ¿Qué más, chicos? Entonces, eso es lo más importante hasta ahí, ya. ¿Qué más? Entonces, nos habíamos quedado en la hemotecnia, ¿no? Anatomía. Y ahora viene la F de frecuencia. Frecuencia. Generalmente el pulso es de 60 a 100 por minuto. 60 a 100 ondas por minuto, ¿no? 60 a 100 ondas por minuto. Pero va a depender también de la bradisfigmia y más de 100 taquisfigmia. Muy importante. ¿Qué más? Existe otro término que se llama el pulso deficitario. El pulso deficitario es cuando entre la frecuencia cardíaca y el pulso hay una diferencia de más de 10 pulsaciones o más de 10 latidos. Eso es muy importante. O sea, por ejemplo, yo tengo una frecuencia cardíaca de 80, ¿no? O podríamos decirle de 90. A ver. Ya chicos, a ver. Disculpen la interrupción. A ver. Entonces, el pulso deficitario es un término que tienen que manejarlo bien,
¿Ya? Es muy importante el pulso deficitario. Entonces, ¿a qué se refiere pulso deficitario? Se refiere a que entre la frecuencia cardíaca y el pulso hay una diferencia de más de 10 pulsaciones por minuto, latidos por minuto. Por ejemplo, algo práctico, ¿no? A ver, tenemos una frecuencia cardíaca de, pongámosle, 95, pero yo solamente palpo 80 pulsaciones por minuto. Entonces ustedes se preguntarán, pero Julio, ¿qué pasa? ¿Por qué la frecuencia yo le saco con el estetoscopio? ¿No? Porque la frecuencia cardíaca se saca con el estetoscopio, ya, para que lo tengan claro, ¿no? Recuerda, los ruidos cardíacos, dup, dap, dup, dap, dup. Cada dup, dap es un ruido, ¿no? Un latido. Un latido está compuesto pues, por los dos, por el primer y segundo ruido, dup, dap, ¿no? Como lo están escuchando. Así tengo que sacar la frecuencia cardíaca. Entonces, yo saco la frecuencia cardíaca y me salió 95. Y me voy a palpar el pulso y me sale 80. Y yo me pregunto, ¿y qué pasa? ¿No? Normalmente podría aceptarse una diferencia hasta 10. Pero si pasa de 10 es lógico. ¿No? Porque acá, mira, ¿cuánta diferencia hay? 15. ¿Qué está pasando? ¿Algún trastorno de los vasos sanguíneos o algún bloqueo cardíaco, ¿no? O algo está sucediendo de que la onda. Y esto podría ser, uno, bloqueo cardíaco. Dos, una coartación de aorta, ¿no? Coartación de aorta porque la sangre sale, el corazón bota la sangre, pero se choca contra la aorta, el doblez que tiene la aorta, ¿no? La sangre choca contra ese doblez y disminuye su flujo laminar y se vuelve un flujo turbulento y por lo tanto llega menos, ¿no? Menos pulsaciones, perdón. Entonces, cualquiera de las causas que sean, ¿no? Tengo que sospechar con este pulso deficitario, cualquiera de las causas que sean. Muy bien. La regularidad, muy importante. ¿Cuándo se dice que un pulso es regular? ¿Y cuándo se dice que un pulso es irregular? Es muy importante. Se dice que es regular cuando los intervalos o las pausas diastólicas son iguales entre las ondas. Eso es muy importante. El pulso arterial tiene esta distribución, ¿no? En realidad el pulso tiene esta distribución, así. ¿No? Eso, ahí. Ya. Esa es una onda pulsátil, ¿no? O varias ondas. Una onda, dos ondas, tres, cuatro. Esto de acá que estoy pintando de negro son las pausas diastólicas que tiene cada pulso. Obviamente porque en la diástole no hay latido, entonces no hay pulso. Ya. Las pausas diastólicas tienen que ser iguales. Si esto vale 1, es 1. Esto también debería valer 1. No, acá el dibujo está un poco mal, pero esto también debería valer 1. Si las pausas diastólicas son las mismas, tengo un pulso regular. En cambio, tengo un pulso irregular cuando las pausas son distintas. Por ejemplo, esta arritmia. Una pausa chiquita, una pausa grande, chiquita, pequeña. Y miren cómo aumenta la pausa. ¿Ven? Un pulso bigeminado. Una pausa, y miren, una pausa bien grande, ¿no? Y una pausa pequeña. Eso es muy importante. Entonces, en el pulso bigeminado le llaman el pulso bigeminado porque tiene dos ondas pulsátiles seguidas. Viene una onda pulsátil y ni bien acaba esta onda pulsátil, se viene otra, porque está seguido de una extrasístole. Eso es muy importante. El pulso bigeminado tiene extrasístoles o es causado por las extrasístoles. Ni bien acaba, o sea, normalmente es que acabe la onda pulsátil, se espere un rato y empiece. Pero en cambio en el pulso bigeminado, onda pulsátil y ya empieza otra, ¿no? Ese es el pulso bigémino. Y de dos puntos, ¿no? Bigeminado. Muy importante. Este es el pulso normal, ¿no? Amplitud y la frecuencia. La amplitud se refiere a la altura del pulso. Altura del pulso. Por ejemplo, si yo tengo un pulso chiquito así, baja amplitud. Baja amplitud. En cambio, si es un pulso así,
alta amplitud, ¿no? Un pulso con buena amplitud, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Muy importante. ¿Qué más? Entonces, justamente vamos a hablar ahora de la amplitud, ¿no? Lo que el concepto, la altura del pulso. Muy bien. Entonces, la amplitud es cómo la percibes o qué tan fuerte te golpea el dedo, ¿no? La amplitud. Mientras el pulso sea más amplio, más alto, va la piel, la arteria. Entonces, si tiene mucha amplitud, se va a llamar magnus. Y si tiene baja amplitud, se va a llamar, ¿qué cosa se va a llamar, chicos? Tardus. No, o no, parvus. Magnus son los pulsos de gran amplitud. Y parvus son los pulsos de baja amplitud. ¿Ya? Eso es muy importante. En otros términos, Celer es aquel pulso que se acelera. Celer. El Celer es aquel pulso adelantado, apurado, que quiere ir rápido. ¿Y por qué? Esta es una combinación de pulsos Magnus y Celer. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, explicamos. Si solo fuera Magnus sería así, ¿no? Tranquilo, otra vez sigue, tranquilo, otra vez sigue. Es un pulso alto, de buena amplitud, alto, pero tiene buenas pausas diastólicas, no lo veo patológico. Miren este pulso de acá. Sigue, sube rápido y no espera mucho y sube otra vez. Sube otra vez, ¿no? Sube otra vez. Es un pulso donde las pausas diastólicas están disminuidas, son mínimas. Este es el pulso magnus, o sea, grande. Un pulso magnus, buena amplitud, y Celer, apurado. Insuficiencia aórtica. Insuficiencia aórtica. Muy importante. Y el pulso parvus, parvus viene de débil, ¿no? O sea, en otras palabras, ¿cómo son cómo son las ondas pulsátiles? Pequeñas, pequeñas, ¿no? De baja amplitud. ¿Ya? Pero acá le está agregando que sea tardus. Tardus es tardón. Tardón, tardus. Tardón. ¿No? Tardón viene de tardus, ¿ya? Eso es muy importante. Entonces, tardus es aquel onda, demora la pausa, otra vez, demora la pausa, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, ahí vienen las características principales, ¿no? Si les dicen Magnus y Celer, yo ya pienso en insuficiencia aórtica. Y si me dicen Parvus y Tardus, que es un pulso clásico, estenosis aórtica, ¿ya? Estenosis aórtica. Muy importante. Y el pulso filiforme, el filiforme es en el paciente con shock. El débil, pero saltón, ¿ya? Es un pulso magnus, no, perdón, débil, o sea, es parvus. Parvus, pero Celer. Parvus Celer. ¿Ya? Siempre el nombre es, en el nombre, ¿no? Por ejemplo, yo me llamo Julio González, mi apellido. Entonces, el nombre es Julio. El nombre, si es Magnus, pues Parvus. Entonces, yo ya puse que es Parvus. Entonces, ya sé que es débil. Débil. Y en el apellido va, si es acelerado, o es tardón, tardus. Este es un pulso débil, pero acelerado. Celer o filiforme es típico del shock. Ya, eso es muy importante, típico del shock. Porque en el shock tienes poca sangre, por eso estás con parvus, ¿no? Poca sangre, por eso no golpea bien tu arteria, ¿no? Y Celer es porque el corazón, con la taquicardia compensatoria para el shock, ¿no? La taquicardia trata de compensar esa baja, esa hipovolemia y eh, eh, en su último esfuerzo, ¿no? Trata de movilizar la sangre, ¿no? Y esa pequeña onda pulsátil que el corazón transmite, ¿no? Con la poca sangre que tienes, se siente con el Celer, ¿no? Eso es muy importante, Celer. Listo, chicos. Entonces, hasta ahí creo que vamos a llegar. Vamos a ver si nos falta mucho, ¿no? Para que no haya mucha acumulación de conceptos. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Sí vamos bien, chicos?
Ya hemos revisado varias características. A ver. Anatomía, sobre todo sepan dónde palpar el pulso. Frecuencia, ya lo vimos. La regularidad, si es regular o irregular, ya saben, depende de las pausas diastólicas. La amplitud, ¿no? Hay 4 componentes. Entonces, nos va a faltar hablar de estos 3, 4 componentes que faltan. Para no hacerlo muy pesado, vamos a terminar acá. Chicos, alguna pregunta, digo? Nos vamos a quedar en tensión, ¿no? Aunque en tensión no hay mucho que decirles, ¿no? Igualdad, ¿no? Igualdad, y la forma, que ya lo hemos visto, ¿no? La forma del pulso, simetría, y esto de acá. La próxima clase probablemente sea mañana o pasado. Vengan leyendo pulso venoso. ¿Qué es el pulso venoso? ¿Qué es la onda A? Después de la onda A viene el valle X, la onda V y el valle Y. ¿Y por qué me salté la onda C? Porque la onda C, para explicarla, tengo que entender primero onda A, X, onda V, valle Y, ¿no? Entonces, todas estas cositas que yo estoy encerrando, repásenlo para la siguiente, ¿ah? Pulso venoso, para estudiarlo más. Muy bien, entonces vamos a acabar acá, chicos, con los... vamos a acabar hasta acá. Y pues, a ver, vamos a ver si... Este pasito les voy a tomar el día de mañana, ¿ya? O la próxima clase. Muy bien. A ver, entonces acá hay un pasito también. Listo. Entonces, ¿hasta acá alguna consulta, duda? ¿Cómo vamos? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Cómo fue la clase? Entonces, es muy importante que se tengan claro el respecto al pulso, ¿ya? Ahora ya vamos a pausar la grabación